Tu fidelidad, Señor, es para siempre. Porque, Señor, tú eres perfecto, Señor. No hay sombra, Señor, de variación en ti, Señor. Tus caminos son perfectos, Padre. Tus propósitos son eternos para nuestras vidas, mi Dios. Yo te doy gracias por la bendición y el privilegio, Señor, de poder estar hoy, Señor, aquí en este lugar, compartiendo tu palabra, Señor, con tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tienes, Señor, una palabra, Señor, un consejo sabio, Señor, para nuestras vidas. Y porque sé, Señor, que tú hablarás a nuestros corazones, Señor, y así nuestras vidas serán edificadas, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Padre, porque cada corazón esté, Señor, abierto y sea receptivo, Señor, al mensaje que hoy, Señor, vas a hablar a nuestras vidas. Porque tu palabra sea, Señor, indubitable en la vida de cada uno de ellos, inteligible, Señor, en nosotros, para que podamos discernirla, Señor, con sabiduría de parte de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, toma el primer lugar tú en esta hora. Tú eres el único digno de ser reconocido, Señor. Usa mi vida, Señor. Padre, y que todo talento, todo carisma, Señor, toda vanagloria, Señor, sea, Señor, reprendida, Señor, y solamente tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando a tu iglesia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, estamos recibiendo estas semanas en Doctrina esta serie de enseñanzas relacionada con los obstáculos que impiden que la vida del cristiano tenga una comunión con Dios. ¿Cuáles son aquellos obstáculos que están impidiendo que la iglesia, el Hijo de Dios, tenga una libre comunión con el Señor? Hace 8 días nuestro hermano anciano compartía acerca del pecado, ¿se recuerda? Y hay diferentes razones por las cuales el hombre en Cristo, el hombre que ha alcanzado a comprender el valor del sacrificio de Cristo, es difícil que pueda entrar en una genuina comunión con el Señor, porque muchas personas recibieron a Jesús, muchas personas con diferentes problemas o en diferentes circunstancias aceptaron a Cristo y decidieron iniciar una vida diferente, apartarse de cosas que antes quizás hacían o de su manera de pensar, pero después de un determinado tiempo las cosas van cambiando. Y esto va dificultando que el hombre, el Hijo de Dios, pueda entrar en una comunión verdadera con el Señor. Hay cosas que obstaculizan esta situación. Y esto no tiene que ver solamente con el trato de Dios o con el propósito de Dios muchas veces en la vida del hombre, sino muchas veces tiene que ver con cosas que nos rodean, adicionales al pecado, que son espirituales y que nosotros no alcanzamos a discernir en el momento. Hay cosas espirituales y una de ellas es el enemigo tratando de no permitir que tú tengas un crecimiento espiritual, tratando que vivas una religión, tratando que vivas en una, como nos ha enseñado esta palabra el pastor, en un sincretismo. Un sincretismo es la mezcla es la unión entre una costumbre y la religión. ¿Se acuerda de esto? Y hoy vamos a ver una de las situaciones o de las razones más por las cuales el hombre tiene este problema, esta dificultad para poder entrar en comunión con Dios. Y una de estas situaciones es la amistad con el mundo, y así se titula esta enseñanza: la amistad con el mundo. Porque muchas personas dejaron de beber, muchas personas dejaron de fumar, muchas personas dejaron de drogarse, pero hay otras cosas que están ahí que no han terminado de comprender cuán necesario es dejarlas para poder entrar en comunión con Dios. Mire, hay situaciones que pueden estar atravesando los hermanos en Cristo, y estas situaciones pueden durar años. ¿Usted conoce una persona que tenga años con el mismo problema? Años para encontrar trabajo, años para sanar, años para un verdadero nacer de nuevo. Hay situaciones que están ahí y que las personas se preguntan ¿por qué? Y muchas de estas situaciones recaen en una amistad con el mundo. Yo quiero que me acompañe por favor al libro de Juan, al libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, y cuando esté ahí me dice amén.
Vaya ahí a Primera de Juan, en el capítulo 2. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Amén, gloria a Dios. Capítulo 2, y vamos a leer versículo 16 en adelante. Dice la palabra: porque todo lo que hay, ¿en dónde, iglesia? En el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas personas, amados hermanos, viven una relación muy allegada a lo que es el mundo. Han conocido del Señor, han logrado congregarse, han tenido inclusive una relación con la iglesia, con una comunidad, pero hay cosas que no se han terminado de salir de sus costumbres. Hay costumbres que no han terminado de dejar. Hay hábitos que no pueden erradicar de sus vidas. ¿Y cuáles son estos hábitos? ¿Cuáles son estas costumbres? Dice aquí la palabra en el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y vamos a centrar esta enseñanza en estas tres circunstancias que no permiten que el Hijo de Dios pueda tener una íntima comunión con el Padre. Y una de ellas, y la primera, es los deseos de la carne. Hay muchas cosas que están en la carne, y a veces relacionamos los deseos de la carne con los bajos instintos sexuales. ¿Está conmigo? A veces relacionamos esto como que los deseos de la carne solamente tienen que ver con mis bajos instintos o con mis deseos íntimos sexuales. Y no solo eso es lo que la palabra nos muestra, sino que hay muchos deseos que provienen de la carne que no tienen que ver precisamente con la sexualidad. Tienen que ver con muchas otras cosas. Y vamos a ver cuáles son estos deseos. Por lo que pido que me acompañe, por favor, al libro de Gálatas, en el capítulo 5. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, y lea conmigo el versículo 17. ¿Está conmigo? Y dice la palabra: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis, ¿qué dice ahí? Lo que quisiereis. Para que no hagáis lo que quisieres. Uno de estos deseos de la carne, de los cuales habla la palabra y nos permite ver aquí, dice que es para que no hagamos lo que queremos hacer. El apóstol Pablo decía: porque lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y lo que quiero hacer, no hago. Él reconocía que había una lucha en su interior. Él reconocía que había en su mente y en su corazón el deseo de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero había algo también muy fuerte en su interior que se oponía a esto. ¿Y era qué? Su carne. Era su naturaleza, era su parte hombre la que se oponía a esto. El apóstol Pablo había logrado de parte del Espíritu Santo identificar, discernir de parte de Dios que la lucha estaba en su carne. ¿Está conmigo? Y muchas veces el hombre hoy, en esta generación, difícilmente puede reconocer que esto está en la carne. Lo primero que hacemos es echarle la culpa a la esposa, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa al trabajo, le echamos la culpa al hermano, al anciano, al pastor, pero el último en reconocer que el problema está en mí soy yo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿O será que soy yo el único que se ha visto atravesar por esta situación? A veces buscamos en nuestro alrededor el culpable de nuestras circunstancias, pero verdaderamente está en nosotros mismos el problema. Antes que en la esposa, está en mí. Antes que en mis hijos, está en mí. Antes que en mi pastor o en mi anciano o en mi líder, está en mí el problema.
Yo tengo que tener ese discernimiento, tengo que estar receptivo a la voz del Espíritu Santo para que Él me permita darme cuenta y reconocer mi error. ¿Cuántos dicen amén? Cuando empiezas a celar a tu esposa, además, el problema no está en la esposa, está en ti. Y Dios permite que sus hijos pasen por diferentes circunstancias y que experimenten este tipo de situaciones para que te des cuenta de tu verdadera condición espiritual, para que te des cuenta de cómo estás delante de Dios espiritualmente. Cuando tú sientes que estás firme, cuando tú sientes que las cosas van bien, Dios te dice: es tiempo de que yo te haga sentir y que te des cuenta que tu vida no me agrada aún. Necesito más de ti, necesito que te humilles más, necesito que me busques más. Hasta donde me habías buscado estaba bien para un principio, pero ahora necesito que te entregues más. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no estás buscando más, si te conformas con lo que tienes, si te conformas con el tiempo que oras, con lo que lees, con lo que recibes, el Señor dice: yo tengo mucho más para ti. Yo tengo planes eternos, tengo poderosas razones para llevarte a lugares que tú no conoces. Tengo lugares que tengo preparados para ti, a la diestra del Padre, dice el Señor Jesús. Pero nos conformamos con lo que tenemos. La rebeldía de los hijos, quizás está en su edad, quizás es normal. Tantas cosas que están en la carne y que no nos damos cuenta. Y el apóstol Pablo decía, habiendo discernido de parte de Dios lo que no quiero hacer, esto hago. Pero los deseos de la carne no solamente están en los bajos instintos sexuales, amada iglesia. Los deseos de la carne están en todo lo que te gusta más que buscar a Dios, a todo lo que le das más lugar que a Dios. Porque cuando habla de la carne, habla de nuestra naturaleza humana. ¿Está conmigo? Si te gusta más la alabanza, si te gusta más, amados hermanos, aún la convivencia, si decidimos o pasamos más tiempo haciendo actividades eclesiásticas que son buenas, porque es bueno servir al Señor, pero si pasamos más tiempo haciendo actividades eclesiásticas que cuidar la intimidad con Dios, estamos cayendo en la carne, porque le hace sentir bien a mi cuerpo, a mi alma, lo hace sentir bien esa alabanza, ese sonido, esa guitarra, esa melodía, ese tipo de música. ¿Está conmigo, amada iglesia? Y Dios pone estas situaciones en la vida de sus siervos para que te des cuenta de cuán necesario es que Jesús habite en ti más que cualquier otra cosa, más que actividades eclesiásticas, más que la convivencia. Gloria a Dios por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz que el Señor nos ha dado de la iglesia. Gloria a Dios por la congregación, gloria a Dios, pero Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él. Y que lo que acabamos de comentar en este momento sea una consecuencia de tu relación con Dios, no lo contrario. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Los deseos de la carne, amados hermanos, vaya conmigo a Romanos 7, por favor. Son mucho más que lo que a veces pensamos. Romanos 7. Cuando esté ahí me dice amén. Gloria a Dios. Versículo 13, Romanos 7, versículo 7. ¿Está conmigo? Dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? En mí. Véame aquí al frente. No quisiera yo entrar en materia de explicar paso a paso lo que el apóstol Pablo está explicando aquí en esta parte, porque sabemos que por naturaleza somos pecadores. ¿Dice amén? El pecado entró a la humanidad a través de un hombre, y a través de un hombre hemos sido liberados. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestra naturaleza, ¿cómo es? Pecaminosa. Y eso no va a cambiar, amados hermanos. Eso no va a cambiar hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia. Hasta el día que el Señor nos tome, nuestra condición como hombres, estando aquí en la tierra, será pecaminosa. Porque aunque hayamos conocido a Cristo, aunque tengamos una vida nueva, aunque hayamos nacido de nuevo, hay cosas en nosotros que no serán transformadas por completo en lo espiritual hasta que estemos en la presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que estando aquí en la tierra podemos no pecar, podemos hacer lo que le agrada al Padre, pero hay cosas que aún en nuestro subconsciente o en nuestros sueños nos hacen ser de una manera y de una naturaleza ¿cómo? Pecaminosa. Entonces el apóstol Pablo decía que explicaba que él había detectado esto en su espíritu, había logrado darse cuenta que el problema estaba ¿en dónde? En su carne y no en los que lo rodeaban. El problema no estaba en el programa televisivo solamente, el problema no estaba en lo que yo alcanzaba a ver, en el enemigo, porque a veces le echamos la culpa al enemigo para todo, sino el problema estaba en él. El problema está en nosotros. Y es importante que nosotros estemos conscientes de esto, porque al estar conscientes que el problema está en mí, entonces yo voy a tener una necesidad permanente de la presencia del Señor en mí para poder seguir adelante. ¿Está conmigo? Si yo estoy consciente que mi naturaleza es pecaminosa y que para poder seguir adelante, que para poder perseverar, necesito permanentemente la presencia del Espíritu Santo en mí, es la única manera en la que yo podré avanzar. Porque si yo contristo al Espíritu Santo, me voy a quedar en el mismo lugar donde me encuentro hoy. ¿Está conmigo? Si la presencia del Señor está en ti, tu vida en Cristo, en lo que el Señor viene por su iglesia, amado hermano, vas a vivirla de una manera sobrenatural. Porque ¿cuántos saben que las cosas del Señor son sobrenaturales? ¿Cuántos saben que las cosas del Señor no son carnales ni terrenales, son sobrenaturales? Y Dios nos formó de esta manera para que no haya vanagloria en nosotros. Dios nos creó de esta manera porque dice la palabra que Él tiene misericordia de nosotros porque conoce nuestra condición, y nuestra condición es que somos polvo, dice su palabra. Dice la Biblia, Dios tiene misericordia de nosotros porque conoce la condición del hombre, que es polvo. ¿Está conmigo? La única manera en la que nosotros podemos seguir, amados hermanos, venciendo esta manera de vivir apartada de los deseos del corazón de Dios es con el Espíritu Santo permanente en mí. ¿Cuántos dicen amén? Vuelva conmigo por favor a Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 5, 16, perdón. ¿Está conmigo? Porque todo lo que hay ¿en dónde? En el mundo, los deseos de la carne. Nuevamente me ve aquí al frente. Todo lo que hay ¿en dónde, amados hermanos?
Todo lo que hay ¿en dónde? En el mundo. Todo lo que hay en el mundo. Si tiene un lugar más alto de privilegio en tu vida, amado hermano, puedes estar viviendo en la carne. Si es el televisor, si es la música, si es tu trabajo, son tus hijos, son tu esposa, puedes estar viviendo en la carne. Porque a veces relacionamos esta palabra con los del mundo. Relacionamos esta palabra con los que no son cristianos y pensamos que esa palabra es para ellos. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para los que conocen del Señor. Esta carta fue escrita para los cristianos de aquella época, mis amados hermanos, y fue dejada e inspirada por el Espíritu Santo para los cristianos de todas las generaciones, porque su palabra permanece para siempre. ¿Está conmigo? Cualquier cosa que le dé un mayor privilegio que al Señor, estás viviendo en la carne. Y esto no tiene que ver con que fumes, con que tomes, con que adulteres. ¿Está conmigo? Tiene que ver con el tiempo que le dedicas al Señor, haciendo a un lado las cosas del mundo, porque todo es del mundo, dice el Señor. ¿Está conmigo? Todo es del mundo. Pero a veces nos acomodamos ya en nuestra rutina diaria. Estamos cómodos así. Estamos cómodos con el tiempo que le dedicamos al Señor. Estamos cómodos con la vida cristiana que hoy llevo. Pero el Señor dice: tengo más. Tengo un poder eterno. Tengo un poder infinito. Tengo cosas poderosas para tu vida que no tienen fin. Tengo más para ti. ¿Está conmigo, amados hermanos? Y el siguiente punto dice, en el versículo 16, parte B, dice: los deseos ¿de qué? De los ojos. Y a veces asociamos esto nuevamente con los hombres que ven a las mujeres, con el hombre que codicia a la mujer, o con el hombre que todavía no logra vencer su naturaleza como hombre, su sexualidad, y ve una mujer. Y no precisamente tiene que ver con esto. Los deseos de los ojos es lo que te embellece más, lo que te envanece más, lo que te motiva más a hacer que a poner tu mirada en el Señor. Los deseos de los ojos no tienen que ver con la tortícolis, para los que se les tuerce el cuello viendo a la que pasó de ida y de regreso. No tiene que ver con eso, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es: ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En qué está puesta tu mirada? ¿En tu vehículo? ¿En tus hijos? ¿En tu figura? ¿En la marca de tu ropa? ¿En qué está puesta tu mirada? Si tu mirada está puesta en nuestro Señor Jesucristo, puesta la mirada en Jesús, dice su palabra, el autor y el consumador, dice amén. Todo tiene un sentido diferente, amada iglesia. Todo cambia, el sentido cambia para todo. Si tu mirada está puesta en tus hijos, en que tus hijos sean exitosos en la vida, te estás olvidando del que da el éxito. Si tu mirada está puesta, amados hermanos, en tu trabajo, en tu negocio, en tus clientes, en tu economía, ese es un obstáculo para que podamos verdaderamente acercarnos al Padre. El Señor quiere confrontar nuestras vidas y primeramente confronta mi vida y trata con mi vida el Señor. Y el Señor habla a los corazones, y el Señor habla audiblemente, y el Señor pregunta a su iglesia: ¿dónde está puesta tu mirada? ¿En quién está puesta tu mirada? Porque en mi palabra yo dejé escrito poner la mirada en las cosas de arriba. Porque las cosas que se ven, ¿qué dice su palabra? Porque las cosas que se ven tienen una caducidad. Las cosas que se ven, amados hermanos, son terrenales.
pero las cosas que no se ven son eternas, dice el Señor. Puesta tu mirada en Jesús. Este obstáculo, amados hermanos, no tiene que ver solamente con los bajos instintos sexuales, con lo que compartía nuestro amado hermano anciano hace 8 días acerca del pecado, sino tiene que ver con tu interior. Esto es algo personal contigo y con el Señor. Esto es algo que nadie más que tú, en lo más profundo de tu ser, sabes que está ahí. Sabes si hay vanidad. Sabes, amados hermanos, si te pesa venir a la iglesia. Sabes si está puesta tu mirada en cosas vanas más que en el Señor. Estos obstáculos mantienen en un letargo a la iglesia. Mantienen en un lugar estancado al hombre o a la mujer. No hay crecimiento espiritual. No hay más, no vemos más. No porque diga lo vemos más la iglesia, sino me refiero a tú mismo. A lo mejor no ves más en ti y te preguntas, ¿dónde está el problema? ¿Dónde, Señor? Si asisto los domingos, si voy los miércoles, si llego a la comunidad, si diezmo, si ofrendo, si oro por los alimentos, si oro en las mañanas, ¿dónde está, Señor, el problema? ¿Por qué no veo un cambio en mi esposa? ¿Por qué no veo un cambio en mí o en mis hijos? Porque el problema está en ti, no en el Señor. Por supuesto que Dios trabaja de diferentes maneras y trata con la vida de sus hijos, porque Él es soberano y Él sabe y conoce los propósitos, y presenta pruebas de diferentes maneras, porque su palabra lo dice, que algunos de nuestros hermanos están padeciendo los mismos problemas alrededor del mundo. ¿Está conmigo? Son propósitos de Dios, pero tú tienes que lograr recibir del Espíritu Santo lo mismo que recibió el apóstol Pablo cuando discernió esto que había en él, en Romanos 7. ¿Se da cuenta? Él lo discernió. Él seguramente se preguntaba, ¿por qué no he quizás alcanzado a evangelizar más como ya lo había logrado en Macedonia? Porque estaba en Roma, ¿se recuerda? Y se había encontrado con un muro, con un obstáculo de incredulidad, de religiosidad en Roma, con muchos dioses falsos que habitaban ahí. Y él quizás decía, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no puedo alcanzar más? Pero él primero discernió por parte del Espíritu Santo que el problema estaba ¿en quién? En él. ¡Wow! Y el apóstol Pablo venía haciendo un trabajo maravilloso, lleno del Espíritu Santo en todas aquellas regiones donde él había venido compartiendo el evangelio, tomando victoria para Dios, compartiendo ya en Éfeso, en Corintio, en Filipos. Él ya había venido estableciendo iglesias y llega a Roma y se encuentra con esta situación. Y en lugar de decir son los romanos religiosos, en lugar de decir es la esposa, es el trabajo lo que me impide, es la carga laboral, es mi cansancio, él dijo, está en mí el mal. ¿Está conmigo? Y eso es lo que hoy el Señor quiere confrontar, iglesia. Confronta a los siervos. Y tú tienes que poder discernir que no hay nadie más culpable de tu condición espiritual que tú. No es el Señor, no es el Espíritu Santo, no es tu esposa, eres tú, soy yo, que no hemos hecho a un lado las cosas y la amistad con el mundo. Pero Dios es fiel, amados hermanos, y bueno para perdonarnos. Y lo más tremendo es que te permite darte cuenta de eso. Y te dice, hay más para ti. ¿Pensabas que ahí estabas ya cómodo? Hay más. Pero no hay más para ti para que tú te regocijes, sino para que glorifiques el nombre del Señor con tu servicio. Y dice la parte C de este texto bíblico, amados hermanos. Anciano, ¿me avisas cuando sea el tiempo, por favor? Dice la parte C de este versículo, dice, y la vanagloria de la vida, ¿está conmigo? Y la vanagloria de la vida. ¿Sabe cuál es la vanagloria de la vida?
Cuando tú te atribuyes inconscientemente tus éxitos, tus logros, el crecimiento de tu comunidad, quizás tu estabilidad económica, cuando tú inconscientemente, porque hasta para eso somos a veces, y no quisiera yo que se sienta aludido, todo lo que yo diga, amada iglesia, créame que lo digo por mí, y no por usted, sino para usted. Cuando tú dices, qué bueno es el Señor, mira cómo nos tiene, wow, las bendiciones de Dios, mira nuestra economía, mira cómo nos tiene el Señor. Cuando aún tú inconscientemente te das cuenta de eso, piensas que es porque te has portado bien, porque el Señor te puso una estrellita, hiciste las cosas bien y te voy a dar esas bendiciones. Y no es así, amados hermanos, porque Dios prospera al humilde de corazón. Dios exalta a los humildes y resiste, dice su palabra, a la soberbia. Y la soberbia está vinculada con la avaricia, con la vanidad y con la vanagloria. Porque yo no tengo nada en contra de aquellos que les dan algún reconocimiento y lo ponen en sus oficinas o en sus casas. No tengo nada en contra de eso. Pero mejor decir gracias a Dios, gracias a ti, Señor. Eso es un documento que se queda ahí. Mi propósito es que yo sea conocido a donde tú estás haciendo una morada para mí, Señor, no aquí. Y la vanagloria, amados hermanos, a veces no es que tú te sientas Juan Camaney, porque muchas veces ya como cristiano, pues ya sabes que tienes que ser humilde, ya sabes que tienes que ser manso, que tienes que ser dócil. Y el cristiano va luchando con eso y va trabajando con eso y ahí la lleva, pero no se está dando cuenta que puede haber vanagloria en otros ámbitos de tu vida, pensando que estás siendo bendecido de esa manera porque dice la palabra que aquel fariseo oraba, ¿se acuerda? Y decía, Señor, casi como dicen por ahí, se sentía lo último ahí de la tierra, ¿verdad? Señor, yo no soy como estos pecadores, ¿verdad? Yo no soy como estos gentiles. ¿Se acuerda de esa palabra en el libro de Mateo? Pero había ¿quién era? Un recaudador de impuestos. ¿Está conmigo? Que se sentía indigno. Se sentía indigno tan solo de presentarse delante de él, fuera de un templo, fuera de una pared, fuera de un lugar. Simplemente se sentía indigno. Y Dios se agradó de él, porque reconoció que él no tenía ningún valor propio, sino que todo lo debía al Padre, al que había puesto con la yema de sus manos en el vientre de su madre su vida. ¿Se da cuenta de eso? Había olvidado títulos porque era un recaudador de impuestos, tenía un lugar de reconocimiento en la sociedad, en la política de aquella época, tenía un lugar ciertamente despreciado por el pueblo, pero a nivel gubernamental romano tenía un lugar de privilegio. Pero él se sentía indigno tan solo de presentarse delante de Dios. ¿Está conmigo? Pero cuando inconscientemente vemos que la vanagloria te rodea y no te das cuenta, hay obstáculos para que tu mirada esté puesta en los ojos del Señor. Y dice la palabra en el versículo 16, dice: la vanagloria de la vida no provienen del Padre, nada de esto, amada iglesia, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? ¿Cuántos quieren permanecer para siempre allá en esas
moradas donde el Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos quieren ser propietarios de una de esas moradas allá con el Señor? Porque Dios tiene propósitos eternos para nosotros, amados hermanos. Pero el Señor está trabajando en sus hijos, trabajando en la iglesia, trabajando en estos tiempos, para que mientras estemos en la tierra, verdaderamente manifestemos quiénes somos, verdaderamente podamos comprobar si somos dignos del Señor. ¿Está conmigo? Porque era más digno el cobrador de impuestos que el fariseo. Para los ojos de Dios era más digno el cobrador de impuestos que el fariseo. Y para la lógica del hombre sería más digno el fariseo, porque daba ofrendas, porque era religioso y oraba en los horarios establecidos por las costumbres judaicas. ¿Se recuerda de esto? Pero un corazón contrito y humillado es lo que Dios busca más. Mire qué dice Filipenses 2. Vaya conmigo. Filipenses 2. ¿Cuánto tiempo tenemos, anciano Onésimo? Si me ayudas, hermano. No alcanzo a ver la hora del reloj, hermano. Gracias. Filipenses 2. Dice en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por qué, amada iglesia, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a qué aferrarse. Nada hagamos por vanagloria, sino estimándonos menos que los demás, porque este mismo sentir hubo en Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo dijo y enseñó en la tierra, amada iglesia, es digno de ser alabado, es digno de ser reconocido, es digno de ser imitado y es digno de buscar sus huellas. ¿Está conmigo? Y si esto es digno, que Él, aun siendo Dios, no escatimó el ser Dios, sino que se hizo, dice su palabra, hombre, ¿cuánto más nosotros no podemos humillarnos en un sentido no de perder la dignidad, sino humillarnos en un sentido de mansedumbre para evitar la vanagloria? Si Dios te ha bendecido con un empleo, si Dios te ha bendecido con una economía, si Dios te ha bendecido con un negocio, si Dios te ha bendecido y te ha prosperado en lo espiritual, no es porque tú seas digno de eso, sino porque a Dios le ha placido, porque se ha agradado de ti. En mi angustia clamé a Jehová y me oyó desde su santo templo. Me sacó de las muchas aguas y me puso en lugares espaciosos, porque Él se agradó de mí. Pero se agradó de mí por un genuino arrepentimiento y condición humilde en mi interior. ¿Cuántos dicen amén? Dele la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. No es porque tú lo merezcas, amado hermano, es porque el Señor se agradó de ti. Y si Él se agradó de ti y te ha bendecido de esa manera, es para que tú glorifiques al Padre con eso. ¿Está conmigo? Es para que tú glorifiques al Padre de esa manera. Quiero terminar. Vaya conmigo nuevamente a Primera de Juan.
en el capítulo 5. ¿Estamos ahí? En el versículo 12 dice su palabra, versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 3 de ahí mismo del capítulo 5 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La amistad con el mundo, amados hermanos, los deseos de la carne que los explicamos, que no tienen que ver con los instintos sexuales, los deseos de los ojos es tus prioridades, lo que más te interesa, dónde está puesta tu mirada. Y la vanagloria de la vida, dice la palabra, todo esto es del mundo. Pero dice la palabra en esta parte de la escritura, dice que todo lo que es nacido de Dios, en el versículo 4, vence al mundo. ¿Está conmigo? ¿Y qué es lo que es nacido de Dios? ¿Qué es eso que es nacido de Dios? Que tú reconozcas en tu interior que el problema está en ti y la solución está en Jesucristo. Porque si te esfuerzas en ti, si te esmeras en tus propias fuerzas, si como dicen por ahí, le echas todos los kilos en tus propias fuerzas, nada va a suceder. Pero lo que ha vencido al mundo, dice, es nuestra fe. Y el objeto de la fe, ¿cómo se llama? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es mi esperanza, Él es mi razón de vida, Él es mi Dios y en Él confío. Dele un aplauso fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Amados hermanos, la amistad con el mundo, y termino con esto, anciano Onésimo, la amistad con el mundo no son los amigos del mundo. No es que te juntes con los del mundo, no quiere decir esto la palabra, porque al Señor lo llamaban amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque se rodeaba de pecadores para alcanzar sus vidas. La amistad con el mundo no es solamente que no te juntes con los del mundo. La amistad con el mundo no es que hagas las cosas del mundo, no es que te vayas a bailar, no es que te vayas a fumar, pero si no voy a ir a un antro, papá, pero si no voy a ir a esto, pero no es que hagas eso. La amistad con el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el Señor ha vencido al mundo y ha dado la victoria para tu vida. ¿Dice amén? Póngase de pie, amada iglesia, para que podamos continuar en esta hora. Adelante, hermanos. Cierre sus ojos por un instante. Pueda usted reflexionar en esta palabra, en este texto bíblico de esta carta del apóstol Juan, donde el Señor nos habla de lo fácil que es deslizarse en las cosas que nos rodean, de lo sencillo que es poder distraer tu mirada de lo más importante, que es Jesucristo, de enrolarte en tus actividades diarias, en tu trabajo,
y que el apóstol Juan nos mostraba a través del Espíritu Santo que todo esto es vanidad de vanidades. Dios se agrada de ti, amado hermano, cuando tú lo pones a Él como tu primer amigo, cuando tú lo pones a Él como la única opción en tu vida. Todo lo demás es consecuencia. Todo lo que recibas del Padre es porque Él nos ama. Pero que hoy puedas llevar a casa esta reflexión y puedas decirle: Señor, ¿qué más hay para mí, Señor? ¿Qué más hay para mí, Señor? ¿Qué más tienes, Señor, para mi vida en lo espiritual, Señor? ¿A dónde iré de tu presencia, Señor? ¿A dónde huiré de ti, Señor? Pues si hay un plan y un propósito eterno, Señor, no puedo escapar de él. Y de una u otra manera, Señor, me atraerás a ti con lazos de amor, con disciplina tal vez, Señor. Pero, Señor, confiados en ti, porque tú eres nuestra esperanza y nuestra razón de ser. Ayúdanos, Señor, a discernir en nuestro interior, así como lo hizo el Espíritu Santo, Señor, en la vida de Pablo. Que el Espíritu Santo haga en nosotros ese discernimiento, Señor, para reconocer, Señor, mi verdadera condición espiritual. Yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos regalas y por la vida de cada uno de mis hermanos reunidos aquí, Señor, porque sabemos que tu presencia y tu Espíritu Santo, mi Dios, han hablado a nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.